sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 14 de octubre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Este es el momento para que nuestro hemisferio se enfrente a los regímenes que reprimen al pueblo y desangran los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana. Países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así lo advirtió el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo al momento que anunció que la delegación de los Estados Unidos asistirá a la Asamblea General de la OEA que se va a celebrar los días 20 y 21 de octubre. Varios datos. Una gandola con combustible volcó y se incendió en la autopista Caracas-La Guaira este miércoles. El conductor murió en el accidente, según lo reportan portales informativos. Además, continúa la situación de emergencia en Maracay, en el estado de Aragua, producto de las intensas lluvias. Comunidades como Matarredonda, La Punta, Los Cocos, Río Blanco, La Haciendita, San Luis, La Esmeralda, La Esmeraldita, San Carlos y Palma Real continúan en algunos casos lidiando con las consecuencias de estas inundaciones. Además, en materia económica, el servicio de transferencia CELE fue restituido a los clientes de Wells Fargo en nuestro país y Francia declaró estado de emergencia que comenzará a regir a partir del sábado por el avance de la pandemia de COVID-19 en ese país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de las informaciones que hemos comentado con ustedes, vamos a tratar de compartir con la audiencia parte del resumen de noticias con algunas imágenes y titulares. Iniciamos con el tuit del subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, pues publicaba declaración de Mike Pompeo. Él decía, como comentamos con ustedes al inicio, que es un momento para que el hemisferio se enfrente a regímenes que reprimen a su pueblo y desafían los principios de la Carta Democrática Interamericana. Será tema de discusión sin duda en el marco de esta Asamblea General de la OEA que se va a celebrar entre los días 20 y 21 de octubre. Destacaba el secretario de Estado norteamericano el papel del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la defensa por la democracia y los derechos humanos en el continente. Además, comentamos nota de El Universal a propósito de la noticia que comentamos con ustedes, que compartimos al inicio. Gandola se volcó en la autopista Caracas-La Guaira con imágenes incluidas francamente impactantes, tal como lo retrataban, por cierto, las redes sociales. Protección Civil y bomberos se mantienen en el lugar. La información que ha trascendido, según publican portales informativos, es que el chofer de la gandola, de esta cisterna con diésel, falleció en el accidente. También el diario El Nacional destaca un tema que vamos a debatir ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde. Tiene que ver con esta nueva ola migratoria en nuestro país. Venezolanos prefieren huir de la crisis. El COVID-19 no se compara con lo que se vive en el país, y esto es un testimonio que destaca El Nacional en versión electrónica. Desde muy temprano, decenas de personas comienzan a caminar por las carreteras de Táchira en medio del sol y los aguaceros. Insistimos, a las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Y como parte de lo que está ocurriendo con la pandemia en el mundo, concretamente en Europa, se habla de una segunda ola. Bueno, Francia hoy declaró el estado de emergencia a partir del sábado, es decir, anunció que va a declarar estado de emergencia a partir del sábado, y además se va a imponer el toque de queda. Y tomó nota de la razón de España. Emmanuel Macron dará una rueda de prensa para hacer un llamamiento a la población ante el empeoramiento de la situación sanitaria por culpa del coronavirus. Vamos a reponer para la audiencia declaraciones que se ofrecía en el marco de un foro organizado por la Asamblea Nacional a propósito de lo que han denominado como la ley antibloqueo
este instrumento o documento, declaración de intenciones del chavismo, que no tiene nada que ver con una ley, todo lo contrario, que amenaza con acabar con el Estado de Derecho en nuestro país. Y uno de los participantes, el doctor Juan Manuel Rafali, abogado, profesor de la Universidad Católica de la Monte Ávila y el IESA, planteaba en los siguientes términos, digamos, la amenaza de esta iniciativa que ha aprobado el chavismo. Escuchemos. A little bit closer to home, the Trump administration has strengthened our region as a hemisphere of freedom. The OAS, under the leadership of Secretary General Luis Almagro, has been a strong supporter of human rights and democracy, and I will be pleased to lead the United States delegation to the OAS Virtual General Assembly on the 20th and 21st of this month. This is a moment for our hemisphere to take on the regimes that repress their people and defy the principle of the Inter-American Democratic Charter, countries like Cuba, Nicaragua, and Venezuela. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, este no es Juan Manuel Rafali, este es el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, y él venía a decir más o menos lo siguiente, un poco más cerca de casa, decía iniciando sus palabras: la administración de Trump ve a la región como un hemisferio de libertad, y reconocía a la OEA y el liderazgo de Luis Almagro en el apoyo a los derechos humanos y la democracia. La delegación de Estados Unidos estará complacida, decía el funcionario, de asistir a la Asamblea General de la OEA de los días 20 y 21 de octubre. Es el momento, para que nuestro hemisferio se enfrente a los regímenes, lo decía perfectamente claro en inglés, que reprimen a su pueblo y desafían los principios de la Carta Democrática Interamericana. Mencionaba a Cuba, Nicaragua y Venezuela. A ver si tenemos suerte y podemos reponer lo dicho por el doctor Juan Manuel Rafali, pero con relación a lo que han denominado como la ley antibloqueo, este instrumento de declaración de intenciones con el cual pretende el chavismo, entregar en concesión, un contrato o un acuerdo, los bienes de la nación a espaldas de todos los venezolanos. Escuchemos lo que decía el doctor Juan Manuel Rafali. Como quiera que la ley es la que limita el ejercicio del poder en un sistema presidencialista, pero con sujeción parlamentaria como el que tenemos, pues el poder ejecutivo tiene que ser ejercido, al igual que cualquier otro poder público, con apego estricto a las competencias, facultades y atribuciones que establece la ley. Pues bien, esta ley antibloqueo o supuesta ley establece en su artículo 19 de manera expresa que el jefe del Ejecutivo Nacional podrá desaplicar, lo llaman ellos inaplicar, normas jurídicas de rango legal y de rango sublegal, por cierto. Con lo cual, lo que están diciendo es que no van a estar sujetos a la ley, que pueden en determinado momento decir, yo no tengo que aplicar ni la ley de hidrocarburos, ni la ley de contrataciones públicas, ni la ley de concesiones, ni la ley de presupuesto, por ejemplo. Entonces, termina esto generando una facultad que la Constitución confiere solo a los jueces y en casos específicos cuando la aplicación de una norma deriva en una violación grave de algún derecho fundamental de un ciudadano. Entonces, esta atribución de la facultad de desaplicar leyes al jefe del Estado implica la pérdida del principio de la legalidad e incluso altera y vulnera el principio de separación y competencias funcionales de los poderes públicos, porque ahora el poder legislativo, aparte de haber sido injusta y vilmente vaciado de competencia por sentencias impresentables que empezaron en enero de 2016, ahora las leyes que hayan sido promulgadas incluso antes tampoco se le aplicarán al Poder Ejecutivo cuando decida el Poder Ejecutivo Nacional no aplicarlas. Ese es como el primer gran nicho de problemas, que es muy, muy grave. Bien, es muy, muy grave, como ha dicho el doctor Juan Manuel Rafali, no por lo novedoso del mecanismo que ya se viene implementando en nuestro país, sino por lo que significa para el destino del Estado de Derecho en la República en general, y por eso la discusión sobre este tema es
Hola. Continuamos, amigos de Conexión 750. Lo que le pido a mi equipo es que me confirme si tenemos en la línea alguno de nuestros invitados para continuar. No lo tenemos. Entonces yo le comentaba internamente, les ruego que vean el WhatsApp, que si no contesta Andrés Velázquez, con quien queríamos conversar, dirigente de la causa R, por la discusión que está abierta en torno a la consulta que promueve la Asamblea Nacional de cara al proceso que organiza el chavismo para el mes de diciembre, en general la estrategia de la alternativa democrática en los próximos días. Podemos intentar con Lorena Bornachelli, periodista del Estado Táchira, me avisan en cualquiera de los dos casos, porque con ella queríamos hablar justamente, dar cobertura a lo que está ocurriendo en la frontera y este fenómeno que el profesor Ronald Rodríguez de la Universidad del Rosario en Bogotá calificaba como una especie de tsunami, es decir, el regreso, el retorno de venezolanos durante la pandemia y el proceso de migración que iba a continuar una vez que bajara los efectos o se mitigaran los efectos de la epidemia en América Latina. Es lo que estamos viendo en este momento en la frontera. Son imágenes francamente dramáticas. Si no cae la llamada de Lorena Bornachelli, podemos reponer para la audiencia en tanto eso ocurre. Ya me indicará mi equipo. Este video que han publicado algunos medios de comunicación digitales, también el diputado Carlos Valero de la Comisión de Política Exterior, de un grupo de caminantes, que van con niños, con básicamente un bolso o poco más, abandonando el territorio nacional, cantando, entonando el himno nacional. ¿Sí, César? Tenemos a Lorena Bornachelli, periodista desde el Estado Táchira. Le agradecemos muchísimo atender nuestra llamada. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mucho interés de conocer, Lorena, los detalles que puedas compartir con nosotros acerca de esta nueva ola migratoria en medio de la pandemia. Comentábamos con los amigos oyentes que a este fenómeno el profesor Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia lo denominaba como el tsunami. El mar, por el efecto del mar que se retrae un poco para luego arrasar con todo, es un poco lo que él decía iba a ocurrir en el caso concreto de la migración venezolana. ¿Qué puedes decirnos sobre lo que está ocurriendo en la frontera? Te escuchamos. Bueno, totalmente es una situación crítica, asombrosa además, porque aunque en el estado Táchira sabemos que es el puente para que las personas se vayan del país, nunca lo habíamos visto de esta manera, porque las personas antes podían llegar en autobuses, quienes podían venían en vuelos, venían en carros particulares, pero actualmente estamos viendo grupos, muchísima gente con niños en brazos, con niños de cualquier edad, personas mayores, jóvenes sin zapatos, con zapatos en mal estado, con un morral únicamente, que vienen desde distintos estados de Venezuela. Ayer estuve en uno de los sitios donde hacen como una parada, donde descansan, y habían personas que venían caminando desde Valencia, que habían personas que venían caminando desde el estado Cojedes, desde Maracay. O sea, estamos hablando que han caminado más de 600 kilómetros, muchos de ellos sin nada encima, sin ni siquiera un bolívar, un dólar, un peso colombiano para comprar agua, algún alimento, nada, solamente el morral con lo poco que les cae ahí, porque además tampoco llevan tanto peso, precisamente por las largas caminatas que están dando. Es muy preocupante lo que está sucediendo. Las personas están atravesando prácticamente medio Táchira para llegar hasta la frontera con situaciones pues adversas. Por ejemplo, en este momento está lloviendo en el estado Táchira. Ayer estaba haciendo muchísimo calor, vemos niños caminando, niños arrastrando morrales porque no pueden con el cansancio, no pueden con esta situación que estamos viviendo, pero realmente ha sido muy emotivo, sobre todo, creo que esa es la palabra, muy emotivo todo este drama y toda esta tragedia que están viviendo. Lorena, si me permite, vamos a reponer para la audiencia un video que ha circulado en redes sociales, publicado por medios de comunicación
digitales del Táchira por el diputado Carlos Valero de la Comisión de Política Exterior, que es parlamentario por esta entidad. Y allí se ve un grupo de personas, vamos a reponerlo, me imagino que tú también lo has visto, a lo mejor nos puedes ofrecer algún detalle más, con efectivamente sus pequeñitos, con lo puesto, quizás un bolso, poco más, cantando, entonando el himno nacional. Vamos a reponerlo, dura 1 minuto y yo te pediría un comentario. Lorena, te pediría un comentario. Yo supongo que has visto este video. Es francamente doloroso, por decirlo menos. Es desgarrador ver a este grupo de personas con sus familias, mujeres con sus pequeños, sus bebés, en brazos, algunos sin zapatos, con cholas, emprendiendo este viaje en medio de la pandemia. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, realmente doloroso. Es increíble verlos. Muchos de ellos con zapatos que vienen ya rotos, con zapatos que no son aptos, además, para estas largas caminatas que están realizando. Ese video que ustedes están viendo o que vieron hace unos segundos, además de emotivo por lo que se ven allí, los niños, el cantar el himno, que además ya lo hace bastante emotivo, habla también mucho de la digamos, esperanza con la que esa gente está caminando, con la que está haciendo ese sacrificio, porque desde ese punto donde fue grabado el video, para llegar a la frontera, para ponerles un poco en contexto, en carro, estamos alrededor de 1 hora. O sea, saquen ustedes caminando, porque además eso ya empieza a ser montañas, es decir, deben comenzar a subir todo lo que les falta. Quizás no lo saben, pero y desde donde deben venir, que debe ser la vía al llano, también están lejísimos. Es decir, les falta muchísimo. El ánimo que tienen, imagino, o según lo que pude percibir yo ayer, que estuve hablando con varios de los caminantes, es simplemente por la necesidad de salir de aquí, de tratar de buscar una mejora en su calidad de vida. Ayer la gente con la que pude hablar, había un muchacho de 23 años de Valencia que decía: yo me voy porque tengo 3 hijos y no tengo cómo darles comida. Estaba trabajando, ayudando a un señor en una finca, y lo que me pagaba eran 2 kilos de caraotas. Yo no puedo darle más caraotas a mis hijos. Es decir, los escenarios de los que están huyendo, porque eso no es una ida por gusto, son realmente dramáticos, son realmente complejos, porque allí hay personas que ya venían en estado de malnutrición, están comiendo solamente lo que les donan en el camino, únicamente lo que en la vía las personas les puedan ayudar o les puedan colaborar para por lo menos comer. Había gente ayer que decía que a las 11 de la mañana estaba haciendo su primera comida en 2 días. Es decir, que no es solamente el que están caminando y en las condiciones que están caminando, sino que además están pasando muchísima hambre, están pasando pues muchísimas situaciones difíciles. Lorena, tenemos información sobre, y bueno, hay abundantes denuncias, sobre todo en redes sociales, sobre la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, de los efectivos militares que piden dinero o algún tipo de vacuna a estos caminantes que van con lo puesto o intentan salir de nuestro país. ¿Qué información puedes compartir con nosotros sobre este tema? Totalmente. Ayer los mismos caminantes hacían referencia a eso. Un joven que decía que vendió todo lo que tenía, o sea, que vendió zapatos, que vendió ropa, que vendió una correa, que vendió ropa de su bebé de 3 meses,
para reunir en total $70, con los que pues esperaba poder ir comprando pan y ir comprando agua en el camino, y ayer ya no tenía nada, no tenía ni un solo dólar, porque todo se lo debió ir dando de alcabala en alcabala a los funcionarios de la Guardia Nacional, que les cobraban para permitirles el paso, para dejarlos seguir caminando. Otro muchacho decía que le habían quitado una computadora que él sabía diseñar, se estaba llevando su computadora porque esperaba una vez en Colombia poder conseguir trabajo diseñando, porque en Venezuela no podía hacerlo debido a las fallas de electricidad y de internet, y se la quitaron en un punto de control en Barinas. Ha sido crítico. Hoy justamente la organización Fundaredes realizó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por esta situación, por estas extorsiones de las que están siendo víctimas los caminantes. Escuchábamos el fin de semana al obispo de la diócesis de San Cristóbal, a Mario Moronta, denunciar que también ellos tienen han recibido ese tipo de denuncias donde a los caminantes, a estos venezolanos, se les ha quitado absolutamente todas sus pertenencias. Es una realidad, no es un rumor que se pueda estar generando a través de las redes sociales, sino que los mismos caminantes lo han contado, y ya desde organizaciones y desde distintas instancias están levantando la voz justamente por esta situación. Finalmente, Lorena, sobre los retornados, es decir, los que regresaron a Venezuela, yo te pediría un comentario. Hace algunos días llamó poderosamente la atención, durante la intervención de Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, bueno, de alguna manera destacando el esfuerzo que se ha hecho para acondicionar lugares para que los venezolanos sean atendidos allí. Y bueno, ayer o anteayer, organizaciones como Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins advertían sobre los abusos contra los retornados venezolanos y las condiciones insalubres en los centros de cuarentena que podrían propagar el COVID-19. ¿Qué puedes comentar con nosotros? Te escuchamos. Exacto. El caso de los retornados es igual de difícil que la migración, porque no están retornando por gusto, sino por los distintos problemas que a raíz del COVID-19 tuvieron en los países en los que estaban ya establecidos. Al llegar, o creyeron que quizás al llegar a Venezuela sería un poco más fácil. Hubo gente que estuvo hasta 3 meses en estos puntos de atención social llamados PASI, que son los albergues donde los tenían, pero no cumplían ningún tipo de requisito donde se les garantizara a ellos acceso al agua, a la alimentación, a dormir, a la salud. Al contrario, estaban hacinados allí. Muchas veces debían bañarse con mangueras en los patios de las universidades, las escuelas, de los terminales donde estaban ellos establecidos. Los primeros meses fueron mucho más críticos. Quizás ahora mismo es un poco más flexible, un poco más, digamos, están un poco más acondicionados, pero por la intervención de organismos internacionales que se han dado la tarea pues de ayudar, y que inevitablemente los organismos encargados, sean locales, de oposición o de oficialismo, pues han debido recibir esa ayuda, porque no era posible. También hay que hacer mención que uno de los puntos, digamos, más difíciles de esta migración de los retornados es que la cantidad de personas era tal que las autoridades venezolanas, las personas encargadas, dispuestas por Nicolás Maduro en la frontera, establecieron que solamente podían entrar grupos de 250 o 300 personas a diario, lo que hizo que se generara también el colapso en el lado colombiano. Personas que venían sin absolutamente nada de dinero, sin absolutamente nada para poder pasar una cuarentena en un hotel, por ejemplo, sino también debieron estar en la calle. Al entrar a Venezuela, después de esperar su turno en una gigantesca lista para poder llegar aquí, bueno, llegan a unas escuelas donde los baños no sirven, donde les dan 2 veces alimentos. Aquí hemos tenido testimonios incluso de un sacerdote que estuvo en uno de estos pasillos donde decía que le dieron comida descompuesta, que le dieron comida en mal estado. Ha sido difícil, y muchos de esos retornados son exactamente los que están volviendo a los países a los que ya se han venido, porque vinieron por el colapso, por la crisis, por las cuarentenas que se había decretado allí. Pero por ejemplo, en el caso de Colombia ya se ha flexibilizado la cuarentena, es decir, están volviendo para ese país porque ya se está haciendo como que
se está tratando de volver a esta nueva normalidad. Lorena Bornachelli, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodistas del estado Táchira, ofreciendo detalles acerca de esta nueva ola migratoria de venezolanos, denominada como una especie de tsunami por el profesor Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario en Bogotá, que tiene que ver con la salida otra vez, el éxodo masivo de venezolanos por la frontera en medio de la pandemia. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblados, golpeados. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde dónde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, desde dónde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides dónde realmente, si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y dedicamos esta parte del programa a hablar acerca de la comunidad internacional en nuestro país, tomando en consideración lo que ha ocurrido en las últimas horas y la agenda de cara a la Asamblea General de la OEA. Escuchábamos la declaración que ofrecía hoy el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, confirmando la asistencia de la delegación de los Estados Unidos y planteaba la necesidad, y lo citamos,
de, hacer frente a los regímenes que reprimen a su pueblo y desafían los principios de la Carta Democrática Interamericana, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, un gusto conversar con él. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, iniciaría conversación a partir de este tema. ¿Qué expectativa podemos tener de cara a esta Asamblea General de la OEA? Evidentemente, Venezuela va a ser un tema de discusión, lo ha puesto sobre la mesa, sin ir más lejos, hoy el secretario de Estado norteamericano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que lo fundamental es que el tema esté en la agenda. Lo que sería grave para Venezuela es que se reúna la OEA, que se reúna las Naciones Unidas, que se reúna el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el tema de Venezuela no aparezca en la agenda. Eso sería lo grave. Ahora, formarse una gran expectativa es un error. No se puede formar una gran expectativa porque los foros no tienen una gran capacidad de acción. Su capacidad de acción es mantener el tema en la agenda, seguir presionando, seguir de plataforma de coordinación y de conciliación. No pueden hacer mucho. La OEA no tiene establecido en su normativa el uso de la fuerza para aquellos que siguen siempre en la línea del escenario radical. No, en la OEA eso no está previsto, no existe en la normativa. El TIAR contempla la posibilidad de una acción conjunta previa coordinación con las Naciones Unidas. Y ahí ya viene un punto que complica la situación, porque cuando se habla de Naciones Unidas se está hablando del Consejo de Seguridad. Y cuando se habla del Consejo de Seguridad se habla del veto que tienen los 5 miembros permanentes, entre ellos China y Rusia. Entonces lo importante es que la Asamblea tenga el tema, que la Asamblea aborde los más recientes informes de derechos humanos y profundice sobre ellos, para ver la actitud de gobiernos como México, que hablan de derechos humanos, que lo plantean como esencial en sus discursos, pero cuando están en un caso práctico como el venezolano, entonces evitan un mayor pronunciamiento. Creo que es importante, repito, que el tema de los derechos humanos y otros temas vinculados con Venezuela, el tema del oro de sangre, el tema de los negocios ilícitos, todo eso debe estar en la agenda y los países deberían hacer esfuerzos coordinados para enfrentarlo. Ese es un punto en el que se pudiera avanzar, que a Estados Unidos le ha costado mucho el tema de la coordinación con otros actores, como el Grupo de Lima o como la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, pudieran haber avances, pudiera trabajarse sobre cómo lograr una mayor coordinación para que las sanciones realmente sean un medio, para que realmente sean eficientes. Creo que hasta allí pueden llegar las expectativas. Usted menciona varios temas, profesor, y perdón. ¿Perdón? Perdón que lo interrumpa. Usted menciona varios temas, pero no quisiera perder la oportunidad de preguntarle sobre países como México, como Argentina, y lo hemos hablado en otra oportunidad. Ayer nos llamó poderosamente la atención, ayer o anteayer, en la reunión del Grupo de Lima, que Argentina decidiera no aprobar o apoyar la resolución o el documento final en el cual se exhortaba a la Corte Penal Internacional de actuar en el caso venezolano y se rechazaba el proceso electoral que está organizando el chavismo para el mes de diciembre. Yo le pediría un comentario. Lo que ocurre en Argentina es francamente, como para llevarse las manos a la cabeza. Ellos apoyan que se prorrogue la misión de verificación de hechos que ha denunciado delitos de lesa humanidad, pero luego en reunión con el Grupo de Lima da un paso hacia atrás. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, yo creo que deberíamos hacer, tú con tus vinculaciones a nivel hemisférico, una revisión más exhaustiva de lo que debe estar ocurriendo en Buenos Aires, particularmente en la Casa Rosada. Creo que los cortocircuitos deben ser tremendos. Nosotros los estamos viendo porque uno de los temas que está generando profunda tensión en la Casa Rosada es Venezuela. ¿A qué tensión me refiero? Bueno, a lo que era inexorable
que es el enfrentamiento de los radicales de Cristina Kirchner con los moderados flexibles del presidente Fernández. Seguramente los radicales deben recordarle al pueblo argentino que quien eligió al presidente fue Cristina. No fue el presidente el que la eligió a ella para que fuera su fórmula, sino ella decidió ser vicepresidente y le pidió a él que la acompañara. Así que él, desde un inicio, parecía subordinado a ella. Ahora, formalmente hablando, constitucionalmente hablando, él es el jefe de Estado, él es el que dirige la política exterior, pero pareciera que el grupo radical no lo quiere aceptar, eso sea así. Entonces hay una tensión muy seria que la hemos vivido, que fue primero una reacción en la OEA, en la reunión que hubo de la OEA que trató el tema del informe de derechos humanos, una reacción casi contraria al informe, y luego la delegación argentina en Ginebra aprobar el informe, aprobar la prórroga del grupo de expertos independientes. Otra vez se vuelve a presentar la situación. Es evidente que el embajador de Argentina ante la OEA es de la línea de Kirchner. Ya sabemos de la embajadora propuesta para Rusia que renunció por oponerse al voto en Ginebra. Entonces ahí hay una tensión muy seria que, bueno, podría ir a proporciones mayores. Supongo que se debe estar presentando en muchos otros temas, porque el modelo económico de Cristina no debe ser el mismo de Fernández, un modelo intervencionista que destruye la economía y no la fortalece. Esa tensión era inexorable, ya la estamos viviendo y hay que ver cómo evoluciona. Sobre las expectativas en torno a la articulación de los países que forman parte del Grupo de Lima en América Latina, profesor, para hacer frente a la crisis de nuestro país, que se profundiza con el pasar de los días. Hace algunos minutos reponíamos algunas imágenes de lo que está ocurriendo en la frontera, sin ir más lejos, esta nueva ola migratoria. Julio Borges, en representación del gobierno interino, pedía a los gobiernos de América Latina poner en práctica el principio de justicia universal, como también lo ha pedido la misión de verificación o determinación de hechos sobre Venezuela, para que tomen acciones legales contra individuos responsables de violaciones y crímenes identificados en el informe. ¿Qué podemos esperar en relación a ese tema, profesor? Lo escuchamos. Mira, yo no creo que se pueda esperar mucho. Yo no creo que se pueda esperar mucho porque las constituciones latinoamericanas no están muy desarrolladas en temas de esa naturaleza, de esa complejidad de calado en el escenario internacional. De tal manera que las limitaciones que existen de manera constitucional es un primer elemento. Luego tenemos el hecho de que buena parte de los jefes de Estado en América Latina hoy día tienen serias dificultades o tensiones con sus órganos legislativos. Eso les limita aún más la capacidad de acción en temas tan complejos como el que se está presentando, el que tú estás planteando, porque no es un tema reiterado en el que exista mucha precedentes y mucha tradición. No, es algo muy novedoso. En el caso de Colombia, Iván Duque tiene serios problemas con el Congreso. En el caso de Bolsonaro, incluso hay ya peticiones de juicio político en el Congreso frente a Bolsonaro. Entonces no la tienen fácil los jefes de Estado latinoamericanos para adoptar temas que impliquen acciones más duras de las que vienen realizando. Finalmente, profesor, y lo hemos hablado en otras oportunidades, creo que el mundo mira con atención lo que puede ocurrir en noviembre en los Estados Unidos. Esto va a tener un impacto planetario para América Latina y sin duda alguna para nuestro país. Usted ha insistido que la política de Estados Unidos hacia Venezuela en los últimos años ha sido de carácter bipartidista, que pase lo que pase no habría mayores cambios. Yo le pediría un comentario al respecto porque seguramente el chavismo también está esperando lo que pueda ocurrir a partir de noviembre, luego de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, si hay un cambio. Si no, la política será un poco la que hemos visto hasta ahora. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo comparto la opinión de los elementos que tú señalaste. Yo comparto la opinión de que el tema es bipartidista, de que los dos partidos están clarísimamente opuestos a la violación de los derechos humanos
a la ruptura del sistema de la democracia en Venezuela. Eso está clarísimo. Creo que otro tema sensible, como son las sanciones, tienen respaldo bipartidista. Las diferencias van a estar en estilos, en tono, estilo y tono. Creo que si gana el Partido Demócrata, pudiera haber mayor posibilidad de coordinación seria, cierta, con la Unión Europea, cosa que no ha sido realmente posible con Donald Trump. Y te confieso que yo no tengo el optimismo que tienen muchos sobre la reelección de Donald Trump y que el caso venezolano adquiera un mayor protagonismo. Tengo dudas, porque la primera pregunta, que además se la hicieron ya en el Congreso de Estados Unidos, a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, es por qué en 4 años no lo han resuelto. ¿Por qué necesitan 4 años más para ese tema? ¿Qué impidió a la Casa Blanca aplicar soluciones que fueran muy efectivas? Porque es que ellos generaron esa falsa opinión que sigue prevaleciendo en muchos sectores duros de que hay una solución rápida, quirúrgica y fácil. Y eso es... Pues profesor, si usted lee el libro de John Bolton, bueno, allí hay, digamos, algunas confesiones muy reveladoras que explican en buena medida por qué no han alcanzado el objetivo, al menos que se plantearon desde la Casa Blanca con relación a nuestro país. Ok, entonces, si no se logró en estos 4 años, donde el respaldo era enorme a nivel del Congreso, el Senado completamente republicano, pues mira, yo no estoy tan seguro que en los próximos 4 años, donde el prestigio, el poder y la popularidad han decaído sensiblemente, yo creo que si gana Donald Trump va a ganar con una victoria muy limitada, lo que le limita aún más su capacidad de acción. El hecho de que no haya facilitado la coordinación para mí no es ninguna señal positiva. No apoyaron al Reino de Noruega cuando estaba haciendo el esfuerzo de mediación para luego utilizar la propuesta de Noruega. Si lo hubieran apoyado desde un principio el esfuerzo, a lo mejor llevaba algún resultado, porque es que pareciera que ven las sanciones como un fin y no como un medio. Las sanciones son un medio para presionar. ¿Para presionar qué? Pues presionar una negociación. Pero tenían que reconocerlo claramente, lo están reconociendo al final del periodo. ¿Qué ofrecen para los siguientes 4 años? Entonces, mira, yo espero que los próximos 4 años, si gana Donald Trump, sea más eficiente el esfuerzo, sea mejor coordinado, se trabaje realmente con la Unión Europea y el Grupo de Lima, a menos que tengan otras propuestas y esas no necesitan coordinarlas con nadie. Pero ya pasaron 4 años y nada de eso ocurrió, ¿no? Ahora, fíjese, con relación a este tema, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Michael Cossack, publicaba, quien sigue de cerca, digamos, el acontecer diario en nuestro país, en el marco de la Asamblea General de la OEA, ellos van a continuar trabajando, decía textualmente, para restablecer la democracia en Venezuela y su objetivo es un gobierno de transición legítimo que organice elecciones libres y justas, presidenciales y parlamentarias en Venezuela. Yo le pediría un comentario, profesor, al respecto, porque da la impresión, por lo agudo de la crisis en nuestro país, que, digamos, vamos a ser motivo de discusión todavía durante un tiempo. No sé si usted opina lo mismo, pero ¿qué puede decirnos sobre esta declaración o, digamos, mensaje que publicaba Michael Cossack hace algunos minutos en sus redes sociales? Lo escuchamos. Varios elementos, María Alejandra. Claro que vamos a hacer tema de atención, porque es que no es solo el problema interno en Venezuela, es sus efectos para todo el hemisferio. Es el tema de la diáspora que afecta a vecinos y países más lejanos también, pero es también todos los temas no transparentes, todos los temas oscuros del oro de sangre, del comercio ilegal, del narcotráfico, del lavado de capitales. Todo eso es agenda hemisférica, todo eso está afectando al hemisferio, entonces claro que estamos en la agenda. Luego, lo ideal es el gobierno de transición, esa era la propuesta de Noruega, esa fue la propuesta del equipo negociador de Juan Guaidó en la mesa de Noruega-Barbados, y en ese momento la posición de los Estados Unidos no fue la mejor.
de nuevo no actuó activamente a favor de la iniciativa para luego retomarla, porque es que la propuesta que tenemos en blanco y negro presentada por el Departamento de Estado es eso, es un proceso de transición donde incluso le da un papel relevante a las Fuerzas Armadas. Esa es la solución. Lo que pasa es que cuando es necesario trabajar en conjunto, el gobierno de Donald Trump no lo ha hecho. Entonces hay que reconocer los errores y hay que superarlos. Superarlos es trabajar coordinadamente. Entonces, en Miraflores sienten que no hay coordinación y eso le da mucho más espacio. Siempre van a conseguir aliados, siempre van a tener maneras de evadir las sanciones. Entonces, por eso hay que trabajar con el resto de la comunidad internacional para que la presión o en el esfuerzo, de alguna manera se sume China, de alguna manera se sume Rusia, porque lo que hemos dicho cantidad de veces, un gobierno democrático, responsable, respetuoso de las normas, no le afecta para nada a los negocios chinos, todo lo contrario. Profesor Félix Gerardo Arellano, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Como siempre, un gusto conversar con usted, internacionalista, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la preocupación cierta sobre el destino de nuestro país y la discusión que seguramente se va a dar en el seno o en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se va a celebrar entre los días 20 y 21 de octubre. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Isla que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y al cierre queremos expresar nuestras condolencias a Niomar Hernández, quien junto a Daniel realiza el programa Y Así Nos Va. Antes de Conexión 750, él escribió en sus redes sociales más temprano: ha fallecido mi abuela Margarita Arellano, 85 años bien vividos, de los cuales dedicó buena parte a criarme y a quererme mucho. Se me fue mi segunda madre, confío en que Dios la ha llevado al lado de mi abuelo y nos dará consuelo a quienes tanto la amamos en vida. Nuestras condolencias, un abrazo fuerte en Omar, sus familiares y amigos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestales en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
RCR 705.